Si alguna vez te has preguntado qué son los agentes de IA, pero sin embargo nunca has conseguido terminar de entenderlo, hoy es tu día de suerte. Voy a explicarlo como para un niño de 4 años para que cualquier persona lo entienda. Y no solamente en qué consisten, sino cómo piensan, cómo toman decisiones y cómo actúan realmente. Vamos a ver un pequeño ejemplo y después te voy a guiar paso a paso para que construyas el tuyo propio. Pero antes voy a usar un pequeño esquema para que quede todo claro, que entiendas las bases y que no te cause ninguna duda a la hora de después saber lo que estamos haciendo. Por si no me conoces, soy Jaime Serrano, cofundador en Rax, una empresa de inteligencia artificial y consultora tecnológica valorada en más de 15 millones de euros en escritura pública. Y he formado a cientos de personas en esta nueva tecnología que está impactando el mundo de manera uniforme. Así que vamos a ello. Un agente de IA no deja de ser una inteligencia artificial a la cual una persona se comunica entre ella, ¿vale? Vamos a decir una IA, este es el agente, y una persona se comunica con ella y recibe un output. Es decir, esto es el input y esto es el output. Pero lógicamente no funcionan tan sencillo. Por debajo, lo que sucede en este proceso es que el usuario se conectaría, en este caso con N8N, que es la herramienta que vamos a utilizar para hacer toda la automatización, y dentro de N8N lo que nosotros tendríamos sería un nodo de inteligencia artificial que recibe este texto o audio, ponemos aquí texto o audio. Y esta IA podríamos estar utilizando cualquier modelo, en este caso pues OpenAI, Gemini, Claude, Grok, cualquier LLM. Todos estos son LLMs. Y lógicamente para conectarnos a estos necesitamos unas credenciales. Esta agente de inteligencia artificial va a tener vinculadas unas herramientas, ¿vale? Estas herramientas son las capacidades que el agente tiene. Por ejemplo, serían leer de una base de datos, etiquetar correos, buscar en internet, podrían ser miles. Pero nos vamos a centrar en lo más básico, que sea un agente de inteligencia artificial que tenga acceso a una base de datos y que devuelva una respuesta. Esta respuesta, en este caso, vamos a hacer que la haga por correo electrónico. Dentro, este agente tiene que estar configurado de la siguiente manera. Tiene que tener un prompt. Y este prompt son los pasos, la guía de lo que tiene que seguir nuestro agente de inteligencia artificial a la hora de saber comportarse. Es muy importante que estructuremos el prompt correctamente y la manera más sencilla de estructurar un prompt sería con lo siguiente, ¿vale? Con un role, es decir, eres un agente de inteligencia artificial que se encarga de X, con un contexto, es decir, estoy intentando mandar un mensaje a una persona o cuál es el contexto de la situación en la que nos encontramos o que se puede encontrar el agente a la hora de nosotros pedirle algo. Después el objetivo, qué es lo que queremos que haga el agente por regla general, cuáles son las tareas que por lo general va a tener que desempeñar y por último el formato de respuesta, aunque esto depende si queremos que el agente nos responda directamente o es un agente que queremos que simplemente tenga capacidad de acción como es en este caso. Hemos comentado antes que para conectar este agente a una IA, es decir, un LLM, un modelo, como pueden ser el de OpenAI, Gemini, Cloud o Grok, necesitamos unas credenciales. Pero es que para que este modelo tenga también acceso, tenga las herramientas suficientes para, por ejemplo, leer un mensaje de la base de datos, etiquetar correos o buscar en internet, también vamos a necesitar otras credenciales. Y estas credenciales, pues si es para leer correos, tendrán que ser las de Gmail, por ejemplo, o Outlook, o el proveedor de correos SMTP que vosotros tengáis. Para leer de la base de datos, pues tendremos que tener las credenciales, la API key de una base de datos, es decir, la clave API de una base de datos. En este caso no vamos a utilizar nada muy complejo, vamos a utilizar Google Sheets y las credenciales de Google Sheet funcionan con Google. Por tanto, vamos a tener acceso al correo y a Google Sheet a la vez con la misma credencial. Esto va a hacer que simplifique muchísimo más este vídeo. Y como extra, si quisiéramos que este agente de inteligencia artificial buscara por internet, existe un proveedor, un servicio que se llama SERP API, que lo que nos permite es que utilizando la API, es decir, el protocolo, la manera en la que los distintos programas a través de internet se comunican entre sí, pudiéramos hacer que este agente haga consultas en Google, por ejemplo. Ahora vamos a pasar al ejemplo, para que lo tengáis todo mucho más claro de cómo funciona y luego haremos el paso a paso de lo que tenéis que hacer para replicarlo. Vale, lo que estáis viendo en pantalla es el flujo de automatización y si nos fijamos está compuesto principalmente de 3 nodos. Lo que veis abajo del todo son las herramientas. El primer nodo es el de chat, que lo que nos va a permitir es que a través nosotros directamente de N8N, esto podríamos implementarlo en otras herramientas como WhatsApp, como Telegram, como un chat dentro de una página web, por ejemplo, pero en este caso para dejarlo más simple lo hemos hecho de la siguiente manera. El primero es el nodo de
chat, el segundo es el nodo de agente de inteligencia artificial, que está conectado a un modelo de OpenAI, está conectado a una memoria para que según los distintos mensajes que nosotros le vamos enviando, pues vaya teniendo el contexto correctamente. Es decir, que si nosotros le mandamos un mensaje que está incompleto y no lo ha entendido la inteligencia artificial, podamos responder o aludir a ese mensaje sin tener que volver a enviar otra vez toda la cantidad de información. Y esto permita que el agente de inteligencia artificial funcione muchísimo mejor. Es básicamente que cada mensaje no lo entienda como un único mensaje, sino que entienda el contexto de toda la conversación. Y después lo hemos conectado a dos herramientas. Por un lado un Google Sheet y por otro lado una que nos permite enviar correos electrónicos. Por último tenemos un nodo de editar campos que nos va a permitir hacer que el output se devuelva en un formato concreto. Si nos metemos dentro del agente de inteligencia artificial de este nodo de IA, dentro lo que tenemos son distintos parámetros. Me voy a meter en el que pone System Message, que es el prompt, es decir, el primer mensaje que se le va a enviar al modelo de inteligencia artificial para definirle el comportamiento futuro. Es el prompt normal y corriente, lo que hemos explicado antes. Y en este caso es un prompt que está compuesto de la siguiente manera: una descripción general, un contexto, unas instrucciones y, bueno, siguiendo el formato que había explicado antes. Voy a leerlo rápidamente para que más o menos lo entendáis. Descripción general. Eres un agente de inteligencia artificial, bueno, en este caso es el rol, ¿vale? Eres un agente de inteligencia artificial diseñado para ayudar a los usuarios enviando correos electrónicos según sus solicitudes. El agente utiliza las herramientas Send Email para formatear y entregar mensajes de manera efectiva y la herramienta Contact Database para obtener información de contacto como direcciones de correo electrónico. Contexto. El agente recibe mensajes de los usuarios e identifica cuándo se necesita enviar un correo electrónico. Si no se proporciona la dirección del correo del destinatario, el agente la obtiene utilizando la herramienta Contact Database. El agente debe comunicarse de manera amigable, útil y concisa. El contenido del correo electrónico debe reflejar profesionalismo y claridad. Y después están las instrucciones. Recibe el mensaje del usuario a través de la entrada del chat, analiza el mensaje para identificar el destinatario, el asunto y el cuerpo del correo. Si falla la dirección del correo del destinatario, utiliza la herramienta CRM para buscar los datos de contacto. Esa herramienta es el Google Sheet, la base de datos que hemos utilizado, bueno, que vamos a utilizar. Confirma con el usuario si se encuentran varios contactos con nombres similares, formatea el correo correctamente, que significa incluye un saludo y una despedida, agrega los archivos adjuntos necesarios, si se especifica, envía el correo formateado utilizando la herramienta Send Email. Proporciona al usuario una confirmación de que el correo fue enviado exitosamente. Si os fijáis, aquí sí es verdad que estoy utilizando un formato de respuesta, pero realmente no es el formato de respuesta que nos va a devolver el modelo de inteligencia artificial, sino el formato en el que yo quiero que escriba el correo cuando utilice la herramienta de enviar correo que le he puesto, porque como tal, nosotros no vamos a, en este caso, recibir ningún output que vayamos a utilizar en el futuro, pues por el resultado que nos dé. Es decir, que lo que nosotros queremos es meterle un input, que la gente haga su acción y se comunique con sus herramientas, pero no necesitamos un output de respuesta. Ahora les voy a especificar las herramientas que va a utilizar. Por un lado utiliza el modelo de chat de OpenAI, procesa las entradas del usuario y genera respuestas. Después le digo que está utilizando memoria de buffer de ventana, retiene el historial de la conversación para mantener el contexto. Después la herramienta enviar email, que es la que hemos explicado antes, y se encarga de enviar correos electrónicos en base a los campos proporcionados. Luego la herramienta Contact Database, que recupera los datos de contacto como direcciones de correo electrónico en base al nombre del destinatario. Y por último le pongo unos ejemplos de cómo debería comportarse para terminar de afinar todo. Entre estas últimas instrucciones le he puesto unas notas finales para simplemente que no me dé errores o que existan ciertas casuísticas que puedan generar luego errores. Por ejemplo, si no se encuentra ningún contacto, solicita al usuario que proporcione el correo electrónico manualmente. Siempre confirma el contacto correcto si hay varias entradas con nombres similares. Mantén el contexto usando memoria para conversaciones largas y así evitar preguntas repetitivas. Y esto que estáis viendo, el último nodo out, que es editar los campos del output que nos devuelve el nodo de inteligencia artificial, lo que hago es simplemente decirle que todo el output de ese nodo me lo devuelva en un campo que se llama output, más que nada porque dentro de N8N, para nosotros luego poder ver la representación correcta de lo que está haciendo la inteligencia artificial, ahora lo veremos más en adelante, se tiene que llamar de esta manera. Esto todo está en la documentación, está ya indicado y simplemente un proceso burocrático, digámoslo así, dentro de la herramienta. El agente de IA que estamos utilizando utiliza el modelo de GPT-4 o Mini, porque es el más barato y más rápido, ¿vale? Después el nodo de memoria, es decir, el nodo que se va a encargar de ir guardando los mensajes tanto de la inteligencia artificial como de los nuestros, va a ir guardando un máximo de 5 mensajes que va a tener de contexto. Después el nodo que hemos llamado CRM, que es el que se encarga de buscar en el Google Sheets, es decir, en nuestra base de datos, la manera en la que está configurado es la que estáis viendo en pantalla. Es una operación get rows, es decir, sacarme las filas, pero filtrando de un documento y una hoja en específico. Si nos fijamos, debajo pone filters y aparece columna nombre y luego columna email, y que debajo pone defined automatically by the model. Esto significa
significa que nosotros podríamos ponerle aquí una descripción y que al final acabaría funcionando como cuando le estábamos poniendo el prompt con todas las instrucciones, o podemos dejar que la propia inteligencia artificial sea la que defina, digamos, este uso. Es decir, que cuando nosotros le digamos nombre, automáticamente dice, ah, vale, estamos utilizando la herramienta tal y dentro tiene un campo nombre. Entiendo que será este. Perfecto, pues usamos este. Ya está. La IA, en este caso, hace todo. Y este documento del que estamos buscando es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es una hoja de Google Sheet, que es como Excel, básicamente, y que tenemos 3 columnas. Por un lado el nombre, luego el email y luego el teléfono. No os preocupéis, todos estos son emails y teléfonos inventados, ¿vale? YouTube, no demoneticéis esto. Después, en el nodo de enviar el mensaje, es decir, el nodo que se va a encargar de darle la capacidad a la gente de inteligencia artificial de enviar correos electrónicos, lo hemos configurado de la siguiente manera. Primero, el campo to es el correo al que nosotros estamos escribiendo, y en este caso lo pillamos del nodo de inteligencia artificial en el que hemos llamado email recipient. Después el subject, el asunto, lo pillamos también del nodo de inteligencia artificial con el nombre de subject. Luego, ¿qué tipo de email queremos enviar? Pues un email de tipo texto. Podríamos elegir tipo HTML si queremos que se vea bonito y todo ese tipo de cosas, de la misma manera que se puede ver una web o cuando nos envían un correo de newsletter, por ejemplo. Pero en este caso, para dejarlo simple, lo vamos a utilizar solamente con texto. Y luego, por último, tenemos el campo message o mensaje, en el que también lo configuramos con el nodo de inteligencia artificial y le ponemos en el campo email body. Después hay una parte que pone options, vamos a quitarle la parte que pone append N8N attribution, más que nada para que en el correo al final del todo no aparezca este correo ha sido enviado por N8N, no queremos eso. Así que ahora vamos a especificar el correo y darle un poquito más de información de en qué queremos que consista el correo. El correo de Paco es rax.demos@gmail.com. Debes ponerle en el asunto urgente y en el cuerpo del correo debes ponerle algo donde le digas que estoy en Madrid un par de semanas y que si nos vemos un día de estos. Mi nombre es Jaime Serrano. Así que lo ponemos y ahora pues se vuelve a ejecutar el flujo de automatización. Y si nos fijamos, este mensaje que nos devuelve la IA en este caso es simplemente una previsualización, es decir, el mensaje que nos devuelve a nosotros, ¿vale? Porque por debajo la IA lo que está haciendo es consultar la base de datos, está teniendo en cuenta el contexto, está utilizando el modelo de OpenAI de inteligencia artificial y aparte está enviando el correo electrónico utilizando ese nodo que veis ahí que se llama enviar email. Y de hecho ahora nos responde con el correo ha sido enviado exitosamente a Paco, rax.demos@gmail.com con el asunto urgente y el mensaje que solicitaste. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Vale, pues ahora, si nos vamos al correo electrónico, vemos, si actualizamos, que efectivamente nos han enviado un correo electrónico que pone: hola Paco, espero que estés bien, quería comentarte que estaré por Madrid un par de semanas, ¿te parece si nos vemos un día de estos? Saludos, Jaime Serrano. Perfecto. Bien, ahora vamos a pasar a hacer esta automatización paso a paso desde cero. Si nos vamos a N8N, que es la herramienta de automatización que estamos utilizando, y nos creamos una automatización desde cero, en blanco, lo que nos aparecerá es esto, añadir primer paso o add first step. Le podemos dar a ese botón o al de arriba a la derecha del todo y buscamos un nodo que se llame chat trigger. Este nodo de chat trigger es el que va a disparar la automatización y este mismo nodo podríamos también implementarlo. Este nodo de chat lo que hace es devolvernos un código o un enlace en el que podemos escribirle desde cualquier otro sitio, pero vamos a utilizar en este caso la interfaz de N8N. El motivo de esto es simplemente para que veáis que se puede hacer todo de una manera mucho más cómoda. El segundo nodo que vamos a utilizar es el de AI Agent. Este es un nodo de inteligencia artificial al que le podemos conectar distintos modelos, memorias, herramientas y demás, como habéis visto antes. En el primer campo nos aparece un source of prompt, es decir, el origen del prompt. Por defecto aparece como configurado como Connected Chat Trigger Node, porque el nodo anterior es el Chat Trigger que hemos utilizado, pero vamos a definirle que sea Define Below, es decir, definir debajo. Y con esto se nos va a abrir una nueva caja de texto donde podemos poner el System Prompt, es decir, el prompt de la agente de inteligencia artificial, las instrucciones. Por último, vamos a utilizar el nodo Edit Fields o editar campos y, bueno, en este caso le vamos a llamar como Output, que es lo que vamos a recibir. Los nombres de los nodos da igual, podéis poner lo que queráis, no va a afectar en absolutamente nada de la funcionalidad. Y ahora en el nodo de agente de inteligencia artificial vamos a conectarle el modelo de OpenAI de ChatGPT y vamos a utilizar ChatGPT 4o Mini, que es el que estábamos utilizando antes. Después, en la parte que aparece una ramita saliendo de ahí y que pone Memory, vamos a dar ahí en el más y nos va a aparecer distintos nodos para elegir. Elegimos simplemente el de Simple Memory porque es el que va a utilizar el buffer y en este caso no vamos a tener que configurar ninguna credencial más. Si quisiéramos utilizar otros proveedores de memoria, podríamos hacerlo también y de hecho los tenéis ahí los que están disponibles. Están Supabase, Postgres, Redis, hay muchos. Y luego en la tercera rama que pone Tool, estas son las herramientas. En este caso vamos a utilizar una de Google Sheet y luego una de Gmail. La de Google Sheet es para consultar la base de datos, como hemos visto antes, y la de Gmail para enviar los correos. Nos copiamos el prompt de antes y lo pegamos aquí. Y en el nodo que hemos llamado Output, simplemente ponemos un parámetro nuevo
a configurar que se llame output, que sea de tipo string, es decir, texto, y le ponemos de valor lo que estáis viendo en pantalla, dobles llaves y dentro $JSON.output. Esto simplemente quiere decir que del nodo anterior coja el campo output y sea lo que todo esto devuelva, es decir, que aparezca el valor de eso en el campo output, que es lo que hemos puesto aquí. Vamos a renombrar el nodo que se encarga de tener la herramienta de enviar los correos electrónicos como enviar email, y si nos fijamos, antes aparecía como que de valor ponía from AI y luego ponía subject o recipient email y cosas por el estilo. Eso se pone automáticamente cuando le decimos que el valor lo ponga automáticamente con inteligencia artificial. Y para eso, si nos fijamos, en el valor, por ejemplo, de subject, aparece a la derecha un botón con unas estrellitas. Si le damos ahí, lo que va a pasar es que se va a poner como que la inteligencia artificial lo define automáticamente y no nos vamos a tener que preocupar de, oye, ¿de dónde saco esto? O no, o cómo lo hago exactamente, porque será la IA la que ponga dentro ese valor y no nos tendremos que preocupar. Después el email type lo ponemos en texto, porque podríamos poner HTML para que fuera más bonito, como una newsletter, pero sería más complicado, no queremos eso ahora mismo, hay que hacerlo sencillo. Y después el nodo de Google Sheet lo vamos a renombrar como CRM. Recordad, podéis poner los nombres que queráis a los nodos, eso no afecta como tal a la funcionalidad, simplemente es para vosotros tener claro de para qué vale cada uno. Y dentro del nodo elegimos el documento que queremos, elegimos la Sheet 1, que es la primera hoja de cálculo, es la única que hay realmente, y en filtros, es decir, la operación que nosotros estamos haciendo es un get rows, es decir, sacarnos todas las filas. Pues a la hora de sacarnos todas las filas tenemos que filtrar por algunas filas, o de lo contrario nos devolverá todas. Para esto tenemos que poner de filtros las tres columnas que teníamos, el teléfono, el nombre y el email. A la hora de añadirlos nos aparece automáticamente, ya lo reconoce solo el propio nodo de Google Sheet, y en el primero pues vamos a poner nombre y le vamos a decir que de value le vamos a dar al botoncito de aquí de la derecha con las estrellitas para que lo defina la inteligencia artificial otra vez, y vamos a hacer lo mismo para los otros dos campos, que serían el del email y para el del teléfono. Y con esto ya tendríamos hecha toda nuestra automatización, todo nuestro agente de inteligencia artificial, que en este caso se encarga de enviar correos electrónicos a una base de datos de contactos que nosotros tenemos guardadas en Google Sheet. En este vídeo te he explicado de manera muy sencilla en qué consiste un agente de inteligencia artificial. Pero si quieres dar el siguiente paso y aprender cómo generar ingresos con este tipo de implementaciones, he preparado un vídeo en el que te enseño paso a paso cómo hacer esto y vender estos agentes a empresas. Te dejo el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.